El señor Billy Alonso Melgar, de 22 años. Esta persona fue capturada en la 10ª calle C, B-71 de la zona 1 de Quetzaltenango. Personas presuntamente pertenecen a una banda de asaltantes que se dedican a robarle a cuentavientes en los sectores ya referidos de esa ciudad de Quetzaltenango, por lo cual están siendo puestas a disposición de los tribunales correspondientes. Vecinos y autoridades del municipio de Poptún, Petén, celebraron con diferentes actividades los 47 años de su fundación, y es que Poptún fue declarado como un municipio en 1945 durante el gobierno del presidente Juan José Arévalo Bermejo. Quisiera hacer algo por Poptún, yo quisiera dejar un recuerdo para Poptún, pues ya que se está tratando, sea un municipio, ¿por qué no fundamos otra vez el vocal y todo eso? Que lucharon porque Poptún se elevara, o Santa Bárbara se elevara a categoría de municipio. La verdad es que precisamente el objetivo se logró. Culturalmente, religiosamente, se hacen muchas prácticas religiosas en dicho lugar. En el año 2011 fue declarado patrimonio cultural y es parte ya de los bienes que deben de ser protegidos por el Estado. Tenemos empresas que dan empleo, tenemos un desarrollo, como le vuelvo a repetir, quizá uno de los más importantes de todo el departamento. Bueno, hasta este momento el recorrido por las noticias departamentales, pero volvemos de lleno al panorama internacional. María René, hay más noticias. Bueno, y este día compartimos una noticia que ha asombrado al mundo y ha sido de qué plática, la verdad ha sido plática en los hogares desde el sábado pasado. Lo vemos ahora porque los diarios siguen hablando al respecto y nos dice esta mañana el Renault de Francisco, un regalo con 300.000 kilómetros. Jorge Bergoglio sorprendió el sábado al subirse al viejo coche. Aquí dice la historia de un auto con mucha calle. Tiene 300.000 kilómetros desde 1984 y es un regalo. Así es el Renault 4 en el que el Papa Francisco eligió mostrarse el sábado pasado cuando el mundo entero miraba hacia el Vaticano en una dramática jornada de rezo y ayuno por la paz en Siria. Interpretado en un primer momento como una elección personal de Jorge Bergoglio en su afán de mostrarse austero, luego se supo que en realidad el coche había sido un regalo. El semanario italiano Famiglia Cristiana reveló que el Renault 4 es un obsequio del sacerdote Renzo Soca, de 70 años, quien lo utilizó durante buena parte de los 25 años que fue párroco del barrio obrero de Zabal. Como Bergoglio siempre ha sentido pasión por los barrios periféricos, don Renzo le escribió el pasado 15 de julio para contarle su experiencia y ofrecerle un coche que testimoniaba sus años de trabajo en una barriada obrera en la que tenía que hacer frente a los traficantes de droga. Francisco aceptaría el vehículo luego de sugerir que fuera entregado a quien realmente lo necesitara y en caso de que Soca no se quedara a pie. Así es que este es parte del regalo que hace el sacerdote Renzo Soca a el Papa Francisco, este carro que sorprendió al mundo entero, como dijimos, porque el Papa se ha caracterizado por ser sencillo, por esa humildad, y nuevamente volvió a sorprender, pero ahora se sabe que fue un regalo. Con esto vamos a pasar con más noticias del mundo y vamos con Alejandro. Gracias, María René. Las autoridades mexicanas arrestaron a 3 sospechosos relacionados con el secuestro y asesinato de 12 jóvenes que desaparecieron de un bar en la ciudad y que fueron localizados en una fosa común, hecho ocurrido el mes pasado, como recordaremos. En mayo, 12 jóvenes desaparecieron misteriosamente de un bar ubicado en la zona rosa, convirtiéndose en un caso que desconcertó a las autoridades. Los detenidos son Jonathan Robles, Pedro Francisco Paz López y Fernando Fernández Sánchez, quienes las autoridades federales los indican de haber participado en secuestros y asesinatos. El primer objeto construido por el hombre que ha salido oficialmente de la zona de la influencia del Sol, la sonda Voyager 1, ha abandonado la heliosfera en agosto de 2012, según informaron los científicos de la NASA. La sonda automática Voyager 1 partió de la Tierra en 1977 y pasó cerca de Júpiter y Saturno. Luego tomó el rumbo de salida del sistema solar y se ha alejado ya de la Tierra hasta una distancia de 6 veces la órbita de Neptuno, el planeta más exterior, ubicado a unos 19 millones de kilómetros del Sol. Ahora está en el abismo del espacio interestelar y al parecer lleva ya un año fuera de la esfera de la influencia del Sol, la cual cruzó en agosto del año pasado. La NASA utiliza la detección de la densidad del plasma para demostrar que Voyager 1 está en el espacio interestelar.
Una fuga en una tubería que transportaba melaza desde los tanques de almacenamiento de los buques portacontenedores ha causado la muerte de cientos de peces cerca del puerto de Honolulu. Funcionarios de salud han girado las advertencias a los nadadores, surfistas y buceadores para mantenerse fuera de las aguas cerca de Honolulu después de una fuga de 1.400 toneladas de melaza que provocó la muerte de cientos de peces y que podría traer la presencia de tiburones. Otro de los peligros ambientales que plantea el derrame del subproducto de la refinación de la caña de azúcar era un crecimiento inusual de las algas marinas y de bacterias dañinas, según el Departamento de Salud de Estados Unidos. Noticias del Mundo aquí en Viva la Mañana, 7:32. Y llegó la hora de hablar del deporte internacional. Según expertos, más de 600 millones de dólares estaría perdiendo la industria mexicana de fútbol si la tricolor no logra clasificar al Mundial de Brasil. Ustedes saben que la situación es muy compleja y que después del partido frente a Estados Unidos la situación se ha puesto muy difícil para la selección mexicana. Un aproximado de 600 millones de dólares perderá la industria futbolística mexicana en caso la tricolor no alcance su clasificación para la Copa del Mundo de Brasil a falta de 2 jornadas para que concluya esta fase eliminatoria. Luego de la derrota ante los Estados Unidos a mitad de semana, México prácticamente parece estar condenado a buscar su clasificación en la próxima repechaje frente a Nueva Zelanda, aunque primero deberá solventar sus últimos 2 juegos ante Panamá el 11 de octubre en el Estadio Azteca, en el partido más importante donde podría definir toda su historia, y cierra de visitante el 15 ante la selección de Costa Rica que ya está clasificada al Mundial de Brasil. No clasificar representaría una devaluación de costos por derechos de transmisión, además la pérdida de patrocinios entre otros beneficios económicos. México es una de las 5 selecciones a nivel mundial que genera mayores ingresos mediante su comercialización. Solo para esta eliminatoria la tricolor acumuló 20 auspiciantes. El alemán Thomas Bach fue electo como nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional COI en la 25ª sesión realizada en Buenos Aires, Argentina. Bach se impuso en segunda ronda por mayoría absoluta contra 4 candidatos de Singapur, Ucrania, Puerto Rico y Suiza. Bach se convierte en el 9º presidente sucediendo al belga Jacques Roch, que ocupó este cargo desde el 2001 para un mandato de 8 años renovables. Abogado de profesión, presidente de la Comisión Jurídica del COI, organismo en el que ingresó en 1991 y del que es vicepresidente desde el 2006, ya lo había sido entre 2000 y 2004. Bueno, la información deportiva que no puede faltar, y hablando de temas importantes, este era uno de los más comentados y muchas cosas que se comentan a través de redes sociales. María René, ¿qué ha sido lo más destacado de la semana y de la jornada? Gracias, Ricardo. Sí, vamos a repasar las imágenes que en días recientes han circulado, impactado en las redes sociales. Empezamos con las siguientes. Aquí en Guatemala aparecen un día después de las inundaciones en Zacatepeques y Antigua Guatemala. Quienes residen en esta ciudad colonial describieron esta escena como un diluvio, la precipitación que cayó el miércoles pasado. La lluvia duró unos 45 minutos y dejó 40 centímetros de agua. Las fotos hablan por sí solas y claro que no faltó el humor chapín. Aquí vamos a ver otra de las fotografías que circuló las redes. Hay quienes utilizaron esta ocasión para lanzar su propia campaña de turismo hacia la Antigua Guatemala. Según algunos facebookeros, esta imagen es real, es decir, que los turistas realmente sacaron estas sillas a las calles. Nosotros no lo logramos confirmar. Pero poniéndonos más serios, autoridades de la Antigua, bomberos, dijeron que esto se debió al exceso de la lluvia y la acumulación de basura en los tragantes. Y ahora están lanzando una jornada de limpieza en el alcantarillado de esta ciudad. Debido a que es una ciudad colonial, no se permite realizar mayores acciones en la infraestructura, por lo que también están pidiendo la colaboración de vecinos y visitantes para depositar la basura en su lugar. Pasamos ahora a otra imagen que impactaba esta semana. Es un escenario de un hospital nacional. Aclaramos, no es de aquí de Guatemala. Estas fotografías hablan de la realidad en algunos centros médicos de Honduras, recién nacidos en canastas de plástico y de cartón debido a la carencia de cunas y espacio. Gracias al diario El Heraldo de Honduras podemos aclarar que, a pesar que esta fotografía apareció hace días en Facebook, es una imagen tomada en noviembre del 2012, hace casi un año. En sus momentos fueron imágenes que indignaron a los hondureños y claro, a pesar que son de hace casi 12 meses, quienes las vemos recientemente en las redes sociales también
nos indignamos. Y a la noticia también que dio mucho de qué hablar, la comentaba Ricardo hace unos minutos, quienes gustan del fútbol seguramente estuvieron pendientes de esta eliminatoria, México y Honduras. Una eliminatoria que levantó pasiones nunca antes vistas y este es un ejemplo, esta portada. Se trata de la portada del sábado pasado del diario La Tribuna, uno de los más leídos de Honduras, y reporta cómo su selección nacional de fútbol se recuperó de un marcador de 1-0 y terminó derrotando 2-1 al equipo nacional de México, la potencia de la región. El titular es más que efusivo, los chingamos, dice con H de hombres, en alusión al equipo hondureño. Mientras en Honduras la noticia era fiesta, en México esta derrota ha detonado una crisis que trasciende lo futbolístico y está tomando la agenda nacional junto a las protestas de los maestros y la reforma a los impuestos. Y es que una derrota mexicana significa la pérdida de millones de dólares. Anualmente el equipo de fútbol recolecta 250 millones y en el año del Mundial y con clasificación la cifra aumenta aún más. Así que no llegará a Brasil en el 2014. Las pérdidas económicas para México serán graves, serán de, como escuchamos, unos 600 millones de dólares, según estiman los medios locales. Las pérdidas en televisión serán grandes, se estima que la audiencia durante el Mundial caerá un 60%. La industria textil también va a perder ventas de camisolas, restaurantes e industrias de bebidas y bebidas alcohólicas prevén que serán afectadas. Y también esta situación podría repercutir en Brasil, porque se dice que podría bajar los ingresos en el turismo, ya que los mexicanos serían uno de los principales asistentes a este mundial si es que llegasen a pasar. Así es que esto es lo que está ocurriendo en las redes, analizando un poquito, poniendo en contexto estas fotografías y las imágenes que circulan día tras día. Vamos con más. Bueno, información importante, esto es lo que está pasando en las redes y nosotros también lo tratamos de actualizar. Hacemos una pausa más, ya viene en contexto la información y hay muchos otros temas. Esto es en un ratito nada más, regresamos en vivo a la mañana y más información. Cuando volvamos en nuestro programa, busca revivir sentencia condenatoria contra exmilitares por caso de genocidio. Hoy será estrenada nueva producción nacional en cines de la capital y hay mucho más. Esto en un ratito nada más, no se vaya.